Hola, esta es la tirada de enero. La justicia. Venimos de un momento en el que nos ha costado darnos justicia a nosotros mismos. Lo que significa en general es que solo nos quejamos de lo que nos pasa y no hacemos nada al respecto. Sobre la justicia tengo un video completo que te dejo en la descripción. La justicia no llega por arte de magia. Es algo que nos damos, que buscamos. La carta me dice que de alguna forma estamos hartos de esto, y que por fin nos damos cuenta de que nosotros somos los culpables y nadie más de nuestra situación. Enero nos muestra el diablo, una carta muy fuerte y de mucha introspección. Nuestra intención es observarnos a nosotros mismos y ver por qué hemos fallado. Si realmente lo que queremos es lo que queremos, o es el ruido de nuestro entorno, de nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos, etc. Si las expectativas que tenemos son de nosotros mismos o estamos cargando las de nuestros padres, pareja, hermanos, etc. Enero es un clavado muy profundo a nosotros mismos, a lo más profundo de nuestro inconsciente, y no todos van a querer aventarse. Habrá quien en la superficie se detenga y se regrese, porque no se siente preparado, y habrá quien se zambulla con miedo, pero con decisión, y dé el primer paso a su transformación. Enero es un mes para analizarnos, un mes que en general significa empezar a hacer ejercicio, empezar nuevas rutinas, empezar a ahorrar, empezar a cuidarnos. Es un mes en el que hacemos una lista de lo que queremos para cambiar, para mejorar o para conseguir lo que realmente queremos. El diablo nos dice que es un mes que tiene que ver mucho con nuestros sentimientos, en cómo procesamos lo que nos dicen, un mes en el que tomamos nuevos rumbos, nuevos caminos o nuevas decisiones, o, por el contrario, posponemos estas decisiones por no sentirnos preparados o por miedo. Por eso tenemos problemas de salud con nuestro estómago, por las cosas que nos comunican, por las noticias que recibimos y cómo las digerimos, pero sobre todo, las cosas que nos comunicamos a nosotros mismos y cómo digerimos estas. Sí quiero, pero este año lo veo complicado. Me gustaría, pero no creo que pueda. O problemas con nuestras rodillas que representan nuestra flexibilidad, nuestra capacidad de ceder. En ocasiones no queremos ceder a nosotros mismos o a nuestras decisiones, o, por el contrario, cedemos de más con las demás personas, porque nos da miedo que si no cedemos ante ellos no nos quieran o nos rechacen. O podemos tener también problemas con nuestros pies que representan nuestro avance en la vida. El avanzar o estancarnos, no ir hacia donde queremos realmente o avanzamos hacia donde los demás quieren que vayamos. Ambos casos por miedos que al final nosotros mismos hemos creado. El loco representa energía pura, ese impulso primordial, esas ganas de transformarnos y cambiar que son muy comunes en enero, ese sentimiento de comienzo, como lo comentaba hace un rato. Habrá personas que se avienten ese clavado a pesar de todos esos miedos que nos creamos a lo largo de los años, y habrá personas que decidan quedarse, estancarse en esta etapa de introspección, engañarse a sí mismos y decirse que están trabajando en ellos mismos, cuando lo que realmente hacen es buscar cualquier momento para distraerse, y muchas veces la distracción es querer resolver los problemas de los demás, porque quisieran resolver los propios, pero les da miedo, y entonces se reflejan en los demás y quieren resolver los problemas de sus padres, de sus hermanos, de su pareja, de su familia en general y de las personas más allegadas a ellos. Y entonces se estancan en esta etapa, ya sea por días, meses o años. Y cada enero, al intentar verse a sí mismos y zambullirse al origen de sus nudos, traumas y miedos, gana el miedo y decide no hacerlo. Rendirse porque hay cosas más importantes que yo mismo, que yo misma, como la familia, mi pareja, mis amigos, mi trabajo, el vecino, el perro, la basura, el clima, una mosca. Y todo esto es más importante que yo. Y entonces nos pasamos todo el año en esto y repetimos el ciclo una y otra vez. Y quien decide aventarse el clavado se da cuenta de que no era tan complicado y que se puede cambiar, transformar y transmutar a lo que queremos. Claro, en ocasiones es menos complicado y en ocasiones necesitamos más esfuerzo, pero sobre todo necesitamos paciencia, mucha paciencia con nosotros mismos, y los frutos eventualmente llegarán. Enero es un mes de una introspección muy profunda, que podemos realizar si así lo deseamos.
o distraernos con cosas más importantes que nosotros mismos. O podemos inventarnos cualquier distracción y al final de año justificarnos al decir que nunca tuvimos tiempo para nosotros. De ahí la justicia. Ese tiempo nos lo damos a nosotros mismos, porque primero estamos nosotros, y si estamos bien nosotros, entonces vamos a tener la energía, paz, equilibrio y claridad mental y emocional para poder ayudar a los demás, pero partiendo de nuestro bienestar, del amor propio, de nuestra autoestima, o podemos decidir engañarnos nuevamente con las mismas palabras. Este año sí. Y repetir el mismo ciclo vicioso del cual no queremos salir. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudas mucho suscribiéndote, dándole like y activando la campana. Si crees que le puede servir a alguien más, dale compartir. Nuevamente, gracias.